También la Corte a veces no prohíbe todo, ya ven como no le prohibieron al presidente ser candidato siendo al mismo tiempo presidente. Entonces a la final intentemos asentar todo en que el pueblo puede decidir en un referéndum y en una consulta popular sobre su destino a futuro. No nos confundamos, nos están planteando dádivas como por ejemplo anticiparnos a los que tienen sueldo del Estado, el 13º sueldo 2 días antes para las elecciones de noviembre, a ver si se justifica con un Black Friday. Primero vamos a un referéndum y consulta popular para aprobar que sí queremos constituyente. Luego vamos a elegir los constituyentes, son 80 asambleístas nuevos que estarán en funciones paralelamente haciendo leyes al mismo tiempo que los 151 hacen leyes con la constitución que vamos a derogar. Y luego crearán la nueva constitución que probablemente tal vez la vote a favor el Ecuador. Y eso obligará a que volvamos a elecciones generales para elegir el número correcto de asambleístas de acuerdo a la nueva constituyente y luego las seccionales. Así que en 2 años estaremos muy distraídos con esta sobreexplotación del ámbito electoral democrático. Debemos sincerar las tasas de agua potable, de la basura y otras más que no permitirán al municipio una contraparte para ninguna inversión del Estado ni extranjera. Actualmente los concejales pueden ir este rato a matriculación vehicular y ver si es que los funcionarios tienen especies para matricular y justificar las que ya están. No se olvide usted que se dio de baja un proceso de contratación que existía con el Instituto Geofísico Militar, pero del que ya se anticiparon algunas impresiones a favor. Y vamos por esta parte medular. Habían 2 preguntas que se iban al referéndum de noviembre de 2025 y yo sorpresa el fin de semana ya hay 4. Se añaden el tema de, se añaden 2 más. Ya se termina de consolidar el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, eso va porque va. 4 preguntas vamos a tener para noviembre. Pero no es lo único, se han generado otros temas más, como por ejemplo el adelanto de los décimos en el Ecuador a los funcionarios, que incluso el AME ya reaccionó hace unos cuantos horas atrás, luego del anuncio. Pero no solo eso, también estamos con el feriado alargado, es decir, venimos de algunas paralizaciones, vamos a feriado, adelanto de décimos. Esto se me hace parecido a un país cercano del Ecuador. Ese es el panorama en el que vivimos. Pablo Burneo, ¿cómo lo analizas tú? Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, qué gusto saludar a todos los que nos ven y en verdad es preocupante, pero al mismo tiempo interesante. No queríamos ser como Venezuela, pero cada día tenemos más un banano maduro. Y es que la gente se ríe un poco en conocer que lo que sí funcionó en Venezuela, alargar feriados, anticipar la Navidad, es algo que funciona cuando el gobierno no tiene plata. Es el mensaje que nos están dando. Y es que debemos entender un poco lo que pasa en ese idilio de Carondelet, que lo vemos gobierno a gobierno. En el idilio de Carondelet de ahora pasan situaciones tales como que venga de noche pues alguien y le diga: Dani, quiero hacer mi casa en Oloncito, ¿cómo hago? Tranquila, yo resuelvo. Y claro, le llama al presidente, le llama al ministro: hola Luque, brother, arréglame esto. Y al otro día ya está, el lunes está ya hecho el decreto resolvido. Y las cosas no son así tan simples. Por eso es que esta constitución es una piedra en el zapato para el presidente, porque ha tomado a la Corte Constitucional como un ente político que está contra él, y no es así. Están defendiendo la Constitución de Montecristi, entonces la solución es cambiar la Constitución para no tener negativas a cada rato. Lo peligroso que puede pasar es que no se aclara qué quieren cambiar en la Constitución, porque sí quedaron transitorias como la número 6 de la Constitución de Montecristi, en donde teníamos 180 días para definir ya la nueva distribución territorial del Ecuador para los gobiernos seccionales, como por ejemplo quedó pendiente que las regiones que sí se aplicaron puedan tener ya una aplicación de zonas, subzonas, circuitos, como tienen algunas entidades, y eso no ha pasado en el gobierno nacional. Y sí le digo que es peligroso, John, porque tal vez aquí estamos viviendo algo así como una telenovela política, como esta telenovela de los años 80 de México que decía: los ricos también lloran. Claro, es que lloraron tanto los ricos, John, que se hicieron ahora unas leyes que duraron apenas unos días, como la ley de seguridad económica urgente y de integridad pública, que a la final la Corte Constitucional les dijo nones, pero no de carácter retroactivo, y los que pudieron de una vez librarse de todas esas deudas, que no solo fue la familia Noboa, fueron otras más. Hoy ya no tenemos asambleístas ni a nadie que nos diga cuánto se dejó de cobrar en esos intereses sobre deudas que había al SRI y otras más. Entonces, esta es la situación que nos preocupa, porque esto no se asienta de ninguna manera en lo que el pueblo espera, y que es obras y un mejor vivir, que es lo que nos plantearon en la última propuesta del presidente de la República. Pero hay tantas cosas que en este caso se puede analizar. Por ejemplo, lo hemos hecho con alguno de los invitados que tenemos acá. Por ejemplo, se conoce que la Corte Constitucional es el garantista de que se cumpla así, a rajatabla,
de que lo que dice la Constitución se haga, es decir, que no se haga cosas que no estén dentro de la Constitución. Sin embargo, artículo número 5 de la Constitución de la República es que se prohíbe el tema de las bases extranjeras. Y la Corte Constitucional le da paso a la pregunta en donde le preguntará, valga la redundancia, a la gente si está de acuerdo o no. Es decir, no sé cuál es el juego ahí. Yo digo, yo no soy abogado, pero hay cosas como que de sentido común que no hace falta en este caso entenderlas de sobremanera. Y esa es una. La Constitución la prohíbe y la Corte le da paso para que vayan, en este caso, a consulta. ¿Qué opinión le deja bueno, esa manera? Es que también la Corte a veces no prohíbe todo. Ya ven como no le prohibieron al presidente ser candidato siendo al mismo tiempo presidente. Entonces, a la final intentemos asentar todo en que el pueblo puede decidir en un referéndum y en una consulta popular sobre su destino a futuro. Y por eso es importante entender que ya vamos a tener para adelante menos asambleístas, que se ha propuesto que los partidos políticos no tengan dinero que reciban del Estado para su promoción política. Entonces aquí va a ganar el que más plata tenga, porque el que más plata tiene ha ganado las elecciones últimamente porque es el que contrata más bailarinas y pone más publicidad. Y entonces estos son temas que a la final nos distraen porque el pueblo en su insatisfacción y su necesidad orwelliana de querer echarle la culpa a alguien, no se da cuenta que más bien desde el poder nos dicen, como alguna vez, si usted ha leído alguna vez esta novela famosa, Granja de Animales, ahí mismo George Orwell nos decía en los años 60, todos somos iguales, pero somos unos más iguales que otros. Y es que así nos miran los que están en el poder. Y no es porque eso pase ahora, eso pasa siempre. Y entonces estas preguntas que pueden haber causado una iniciativa para ser tomadas en cuenta, porque precisamente puede votar a favor el pueblo de estas iniciativas. Claro, nadie dice que vengan los gringos a las bases extranjeras, pueden venir los chinos o los rusos que van ganando todas las guerras, no como los gringos que van perdiendo muchísimas más. Entonces, más bien es una pregunta que ni siquiera tiene interés de los gobiernos extranjeros de venir a poner una base aquí en el Ecuador. No nos confundamos, nos están planteando dádivas como por ejemplo anticiparnos a los que tienen sueldo del Estado, el 13º sueldo 2 días antes para las elecciones de noviembre, a ver si se justifica con un Black Friday. Ahí sí, con mucho interés, algunos se sentirán ricos por unos breves momentos, irán más confiados a votar, creyendo que más plata va a venir a futuro y no es así. Y ahora la circunstancia se da así. Tenemos un tema bastante politizado y si es que llegara a darse el tema de que ganara la consulta popular, que es la pregunta número 4 del referéndum, nos iríamos nuevamente otra vez a elecciones y esta vez tendríamos ya no 151 asambleístas. Tendríamos 80 adicionales más, es decir, sobrepasando tranquilamente los 230 asambleístas. Y bueno, esa será la circunstancia. En este caso, si es que se logra, al menos desde el gobierno, darle en este caso una aceptación favorable para sus fines. Hay 4 o 5 momentos electorales. Primero vamos a un referéndum y consulta popular para aprobar que sí queremos constituyente. Luego vamos a elegir los constituyentes, son 80 asambleístas nuevos que estarán en funciones paralelamente haciendo leyes al mismo tiempo que los 151 hacen leyes con la Constitución que vamos a derogar. Y luego crearán la nueva Constitución que probablemente tal vez la vote a favor el Ecuador. Y eso obligará a que volvamos a elecciones generales para elegir el número correcto de asambleístas de acuerdo a la nueva constituyente y luego las seccionales. Así que en 2 años estaremos muy distraídos con esta sobreexplotación del ámbito electoral democrático y esto nos distraerá de la falta de obras y eso es peligroso porque aparentemente si hay dinero para elegirnos muchas veces, pero no para hacernos las carreteras, las obras, el agua potable que tantos barrios de Loja necesitan, pagarles a los municipios y prefecturas. John, eso es peligroso realmente, porque los ecuatorianos sí estamos obligados a ir a las urnas. Pero miremos también las reacciones de las autoridades. Por ejemplo, la alcaldesa no le he visto que se pronuncia, es más, ni siquiera creo que da todavía la primera rueda de prensa en más de 60 días en funciones. El prefecto callado porque también pretende ser candidato, pero como no le dan chance todavía, espera que en estos tiempos, al estarse callado, por lo menos le den alguna candidatura con ADN. Es decir, alcaldesa y prefecto completamente mudos cuando las necesidades son enormes en ambas instituciones. Bueno, es que la verdad todos están callados, por eso usted no ve tampoco a hacer figuras de interés de pronto a los gobernadores, a los delegados zonales de gobiernos, a otros niveles de gobierno, porque también como los eligen en algunos casos es algo que no podemos contar en horario familiar. Y es que, John, es una situación que realmente preocupa el no saber qué pasa o no saber cómo mandan, porque en el territorio todos tienen miedo de que no le llegue a la final a los gobiernos seccionales, en especial la plata. Son 781 millones de dólares que se debe a la fecha como deuda acumulada,
para pagar sueldos. Por fechas similares, en el año pasado había municipios de Loja que tenían ya 5 meses de sueldo pendiente, de pagarles a los empleados. Pena es por aquellos municipios chiquitos que son incapaces de generar renta propia, pero por lo menos en Loja entendemos que mientras sigamos acabando con lo que se cobró del impuesto predial, no faltará el sueldo para los empleados del municipio. Pablo, algo que deja bastante inquietud en la ciudadanía es la manera en la que falta el agua potable. Falta el agua potable, y hablemos de barrios específicos, como por ejemplo Chamanal de Obrapía, que es un tema ya casi insostenible, y justamente el día de hoy estuve en el barrio Ciudad Victoria, en donde un tanque de reservorio permite que cerca de 6 a 7 barrios se puedan abastecer, y da la sorpresa de que el tanque de reservorio, ese tanque de agua, estaba en el 1% en los niveles de su capacidad, en el 1%, por lo que ha generado un enorme desabastecimiento a gran parte de, por no decir más del 90% de Ciudad Victoria y otros barrios justamente aledaños de esa zona. Decían que ya se iba a arreglar el agua potable, en algunas zonas no parece que se está haciendo eso. Es que realmente falta inversión, pero no se puede invertir nada sin los estudios, y los estudios en este caso tienen que ser generales. Si usted podría prever que la ciudad de Loja, por su municipio, tiene que invertir aproximadamente $7 millones en estudios para alcanzar a justificar los más de $100 millones que se necesita para cubrir toda la necesidad de infraestructura de abastecimiento de agua potable, nuevas conducciones, potenciamiento de zonas de bombeo, establecer nuevas zonas de reservorios y obviamente manejar la continuidad de ciertos bocatomas que necesariamente hay que intervenir, porque nadie asegura que el agua no se va a ir mañana, porque o en temporada de lluvia o temporada de verano se sigan cayendo las laderas en estas zonas que traen el agua hacia la ciudad de Loja. Así que, John, por ahí hay mucho que conversar, y más bien debemos sincerar las tasas de agua potable, de la basura y otras más que no permitirán al municipio una contraparte para ninguna inversión del Estado ni extranjera. Ahora culmino justamente, Pablo, con la última inquietud. Yo sí tengo que decir la verdad, yo esperaba que exista un mayor avance con el cambio de Franco Quesada. Lo hay, pero no es gran cosa. Muchas de las obras que se están inaugurando, hay que decir, estuvieron en la administración anterior, así como en la época de Picoita prácticamente inauguró las obras que hizo en este caso Jorge Bailón. Lo mismo pasa en la actual administración. No se ve mucho avance, pero sí se comienza a ver bastante escándalo, comienza a ver alrededor de la actual administración. Y los concejales, sobre todo hablemos del concejal Pablo Quiñones, hablamos del concejal Carrión y el concejal Miguel Castillo, que eran prácticamente los mayores opositores al anterior alcalde, están prácticamente callados hoy en día, y tampoco es que dicen mayor cosa. Ya comenzaron a haber escándalos de aparentes paralizaciones de contrataciones y otras cosas más, y tampoco se dice mayor cosa. Es decir, aún parece que todavía está consolidado el matrimonio de alcaldesa, o bueno, concejala y concejales que hoy en día están en el poder, pero si vemos en la parte afuera, porque se hablaba de tanta corrupción que había dentro, pero hasta la presente fecha no presentan ni un informe, es más, ni la rueda de prensa que ofreció la alcaldesa presentando a su equipo en los primeros 15 días, todavía ni siquiera la ha hecho. Puede que pase algo que no se ha dado con frecuencia, es una verdadera fiscalización. Actualmente los concejales pueden ir este rato a matriculación vehicular y ver si es que los funcionarios tienen especies para matricular y justificar las que ya están. No se olvide usted que se dio de baja un proceso de contratación que existía con el Instituto Geofísico Militar, pero del que ya se anticiparon algunas impresiones a favor de la ciudad de Loja, porque no había con qué matricular carros, no es que estaban en mantenimiento técnico, no había especies. Y lo mismo va a pasar si es que no se justifican las que entraron por bodega y de acuerdo a qué contrato. Mientras que al mismo tiempo, ¿qué puede pasar en el Instituto Geofísico Militar cuando allá la responsabilidad incide en que su superior les exigirá a los empleados que por qué hicieron las impresiones y le dieron al municipio de Loja sin tener contrato previo? Situaciones como estas no se han hecho para un demérito ni para perjudicar a alguien, pero es la torpeza administrativa en ejercicio que es la que debe corregirse, y así que tienen mucho que fiscalizar, pero no vemos en el camino que desarrollen nada al respecto. Muy bien, Pablo, bueno, quiero ir un poco a la parte final. ¿Qué futuro le ve al Cabildo de Loja como está ahora? Todavía en un temprano matrimonio que todavía no llega ni siquiera a los 90 días. Si quieren ser concejales, hagan algo que valga la pena. Si quieren ser reelectos de nuevo concejales, o los que quieren ser alcaldes, por Dios, hagan algo que valga la pena. Disfrácense de ciudadanos de nuevo, como cuando pidieron el voto, y con esa sonrisa vayan a darle la mano al necesitado, porque necesitados ya hay muchos, y la falta de fiscalización y obras son inevitablemente
conocidas por el pueblo. Les deseo lo mejor y que obras son amor, sino buenas razones, amigos. Pongámonos mano a la cintura.